El día miércoles asiste Nancy Flores de la revista Contralínea y le plantea al presidente, oiga, señor presidente, pues es que hay cosas que están bastante mal en esto de los salarios y pues está pasando esto y esto y esto. Chequen lo que le dice Nancy Flores al presidente López Obrador, porque sí es de resaltar y es demasiado escandaloso lo que está sucediendo en estos llamados organismos autónomos, porque se escudan en esa autonomía para definir sus propios salarios y también definir sus prestaciones muy superiores a las de ley, entiéndase, privilegios. Entonces vamos a ver lo que denuncia Nancy Flores en la conferencia matutina del miércoles 27 de julio a propósito de los salarios de los servidores públicos. Buenos días, presidente. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidente, preguntarle si su gobierno tiene algún plan para que ya la austeridad republicana sea una realidad en todas las áreas de gobierno, en todas las instituciones y en todos los tres poderes. Esto se lo consulto porque, bueno, el lunes ya nos presentaron quién es quién en los sueldos. Sin embargo, pues es una revisión muy somera la que se hizo por parte del titular de la Profeco. Nosotros en Contralínea hemos estado revisando este asunto y resulta, por ejemplo, que si vemos sueldos brutos más prestaciones que tienen, en las prestaciones estamos hablando de que se autoasignan algunos de estos altos funcionarios de organismos autónomos y también del Poder Judicial, se autoasignan ciertos bonos trimestrales, le llaman un bono especial anual, un bono en el caso de las autoridades electorales por jornadas electorales, son bonos también, digamos, muy pachoncitos en términos económicos, y esto acaba resultando en sueldos muy altos. Por ejemplo, los ministros de la Corte y otros 30 funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estos ministros, 11, ganan más de 400,000 pesos mensuales. Ojo, ministros de la Suprema Corte, ¿cuál es la diferencia que vimos en los datos que presenta Ricardo Sheffield y los que lleva Nancy Flores a la conferencia matutina? Que Sheffield hizo únicamente la estadística del salario, o sea, lo que cobras por realizar tu actividad laboral. La revista Contralínea, y es como se debería de hacer, consideró otros factores que también reciben, pero que como no se reciben de manera frecuente, pues pueden pasar desapercibidos a la hora precisamente de calcular las prestaciones que reciben, los salarios, las percepciones económicas que percibe un funcionario público. Por eso decía, por ejemplo, aquí que los ministros de la Corte ganan 400,000 pesos, o sea, tienen su salario, ya lo decía aquí el procurador Sheffield, 280 y tantos mil pesos, y reciben más o menos unos 116,000, 120,000 pesos más en prestaciones mensualmente. Es el sueldo bruto y hay que verlo como sueldo bruto para que el pueblo mexicano se entere de que eso desembolsa el erario nacional. El pago de impuestos no es no nos están haciendo un favor a los mexicanos por pagar sus impuestos los altos funcionarios. Y, por ejemplo, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial ganan 120,000 pesos más que usted cada mes. En el caso también del Banco de México son salarios tanto de la gobernadora como de los subgobernadores por arriba de los 350,000 pesos mensuales, y así nos podemos ir con cada uno de estos organismos, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de la Transparencia, el INAI, en fin, todos estos organismos autónomos y también el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde ahí los sueldos ya brutos superan los 500,000 pesos, algo que no veíamos en esta lista, y son más, no son solo la cúpula de estos organismos, sino también otros funcionarios de abajo. En el caso del Banco de México, por ejemplo, tienen seguro de gastos médicos muy, digamos, no es gastos médicos mayores. Si se enferman de una gripe, van al servicio médico privado y les dan las medicinas para esa gripe, lo mismo que si tienen una cirugía mayor. Es decir, es un seguro de amplia cobertura, tienen choferes, tienen automóviles asignados, se les paga hasta la gasolina, los viáticos, en fin, absolutamente todo. Y ahí hay que recordar en el Banco de México que tanto la gobernadora como los subgobernadores, cuando acaben este encargo, van a tener derecho a esta pensión vitalicia, algo que ya se había quitado a los expresidentes y que el expresidente Ernesto Zedillo lo sigue cobrando del Banco de México. Su pensión vitalicia que tiene del Banco de México supera los 130,000 pesos mensuales, pero otros que fueron gobernadores de esta entidad, como por ejemplo Agustín Carstens o Guillermo Ortiz, ganan más de 300,000 pesos mensuales por esta pensión vitalicia, que no tiene que ver nada con la jubilación. Todos los mexicanas tienen derecho a la jubilación, pero en el caso de la pensión vitalicia, pues es otra cosa. Es decir, que aunque estos señores, estas personas ya no trabajan para el gobierno, siguen viviendo del gobierno. Aquí hago una fe de erratas. Dije que Ernesto Zedillo ganaba 350,000 pesos por concepto de pensión del Banco de México. Aquí hago una precisión, no son 350,000, son 130,000 pesos, como bien lo acaba de decir Nancy Flores. Y no inventen.
Cuando uno se refiere a austeridad republicana, no es que vamos a vivir todos como jodidos, ya no. Se refiere a que vamos a hacer un uso eficiente de los recursos públicos que son de todos los mexicanos y no los vamos a desperdiciar en gastos totalmente inútiles. Entiéndase, como dice aquí Nancy, coches, choferes, gasolinas, viáticos. ¿Qué son los viáticos? Que si tienes que ir a, no sé, a una reunión de trabajo no sé, a Texas en Estados Unidos, si tienes que pagar avión, pues el Banco de México les paga el avión, por ejemplo. Si tienen que ir a otro, pensemos, no sé, aquí en México, ¿qué te gusta? Jalisco, a Guadalajara, a checar un dato con el gobernador Alfaro, y se quieren ir en Uber, pues piden el Uber y el Banco de México pues es el que corre con el costo de la renta de automóvil por aplicación. O sea, a eso se refiere la austeridad republicana, a quitar todas estas cosas que deberían salir de nuestro propio salario. Yo me pregunto, ¿a quién de nosotros, de los que estamos aquí conectados, dentro de nuestro salario, cuando chambeamos y nos paga nuestra quincena, a quién le incluyen viáticos? O sea, pues vienes en transporte público, pues este es tu salario y esto es lo de tus camiones, tus combis, tus metrobuses, tus microbuses, lo que sea que tomes, lo de tu taxi, no sé. A nadie. Habrá alguna empresa que lo haga, alguna por ahí, pero es una empresa privada. O sea, la empresa privada puede determinar las prestaciones que así quiera. Ayer estaba yo viendo una vacante de trabajo en Bancomer, precisamente me metí a ver, pues, ¿qué había? Y ojo, los cajeros de Bancomer, los que vas a la ventanilla y te atienden y te reciben depósitos y pagos, lo que quieras, en ventanilla, en el banco, tienen su salario base, pero tienen, por ejemplo, de aguinaldo, se les paga, bueno, según la Ley Federal del Trabajo, el aguinaldo se debe de pagar, el aguinaldo que debe recibir un trabajador es de 15 días laborales, ¿ok? En diciembre, de aguinaldo. Pero Bancomer, por decisión propia y como empresa privada que es, decidió ofrecer no 15 días, sino 60 días de aguinaldo, es decir, 4 veces más de lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Bancomer sí lo puede hacer porque es una empresa privada, no depende del gobierno, no depende del gasto público. Pero estas instituciones, el Banco de México, el Consejo de la Judicatura Federal, el Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral, pues dependen finalmente del gobierno. Aunque ellos tienen la pésima costumbre de decir que son autónomos, excepto en el financiamiento público. Ahí sí son parte del gobierno, ahí sí les conviene ser parte de la Administración Pública Federal, ahí sí. Pero no sé para rendición de cuentas o para ajuste de presupuestos, porque ahí sí somos autónomos. Bueno, vamos a dejar que ya que concluya esta parte, va a pasar a lo siguiente. Prebenda, que por 4, 5, 6 años que estuvieron en este encargo, se les da en el monto que pues ganaron al final. Lo mismo pasa con los ministros de la Corte y con otros funcionarios. Entonces, preguntarle eso, si existe algún plan para que la austeridad republicana sea una realidad en los 3 poderes de la Unión y también en todas las instituciones, en todos los organismos autónomos. ¿Qué se podría hacer al respecto? Porque por conciencia, pues ellos no lo van a hacer, están amparados. Ojo, y aquí está este detalle importantísimo. Lo dijo el procurador Sheffield, lo ha dicho el presidente, lo dice aquí Nancy Flores. Están amparados. ¿Qué es un amparo? Mucho ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador que lo más importante en el cumplimiento del Estado de Derecho, lo más importante no es la ley, que lo más importante es la justicia. La oposición se lo devoró vivo, se lo comió y dijo que dónde deja las leyes, que se las pasa por el arco del triunfo, que le hacen lo que él viene. Ya saben cómo es la oposición. Pero lo que dijo el presidente y sostiene todavía es cierto. La propia ley considera que la justicia está por encima de ella misma, o sea, de la ley. ¿Cuál es la prueba de esta afirmación? Que existen los famosos amparos. ¿Qué es un amparo? Si lo decimos desde el México real, pues un amparo es un instrumento emitido por un juez para proteger a los funcionarios corruptos de los actos presuntamente ilegales que cometieron. No, yo no estoy amparado. Entonces, ¿por qué existen los amparos? En realidad, un amparo lo que hace es proteger a un individuo de la aplicación de una ley que puede provocar la violación de sus derechos. Entonces, si al aplicar cierta ley se están violando tus derechos, sobre todo humanos, te puedes amparar de esa ley para que no te afecte. Te puedes proteger de esa ley para que no
violente tus derechos. Para eso sirve el amparo en esencia, pero la realidad es la que les acabo de plantear. El amparo existe para personas que lo pueden pagar, sobre todo para los funcionarios públicos. Se amparan, ya ven, como dicen aquí, ¿qué hicieron? Para que no les bajaran el salario, se ampararon, se protegieron porque consideran que es una injusticia. Pero aquí yo les digo, y no lo digo yo nada más, también lo dice la Constitución, eso de que nadie puede ganar más que el presidente está en la Constitución desde la década de los años 90. Creo que fue Ernesto Zedillo precisamente que lo puso. Nadie podrá ganar más que el presidente de la República, nadie. Solo un ignorante se lo estaría achacando al presidente López Obrador. Solo un ignorante, nada más. ¿Por qué? Porque pues, no conocen lo que es la Constitución desde la década de los años 90. No es algo que al presidente se le ocurrió ahora en diciembre de 2018 cuando tomó posesión del cargo. Pues cámbiame este artículo de la Constitución para que diga que nadie puede ganar más que el presidente. Y había gente que así te lo ponía en redes sociales. Es que acaban de cambiar la Constitución. No, güey. Tú te metes a la página web de la Cámara de Diputados o del Senado de la República, bajas el archivo PDF de la Constitución y en cada artículo, párrafo e inciso que se ha modificado, vienen en color azul las fechas en que se modificaron esos artículos, esos incisos, esos números. Y tienen todas las fechas que se les ha metido en mano a ese párrafo, ese inciso, ese artículo. Hay párrafos que tienen 5 o 6 fechas, hay párrafos que no tienen ninguna fecha, o sea, que desde que se escribió la Constitución en 1917 nunca han sido tocados. Hay muchos que sí, que se han modificado. Entonces, esto de que nadie puede ganar más que el presidente no es algo que se sacó de la manga Andrés Manuel cuando tomó posesión del cargo. Es algo que existe desde hace muchos, muchos años. Y a estos funcionarios que se están amparando para que no se les baje el salario, básicamente se están intentando proteger para que no les bajen un salario que nunca debieron haber recibido. Y no digo que tuvieran que trabajar de gratis, simplemente digo que nunca debieron de haber ganado más que el presidente. Eso es de hace muchos años, repito, no es de ahorita. Entonces, esa es la cuestión, de que no conformes con haber recibido una cantidad de salario que jamás debieron haber recibido en esa proporción, todavía se amparan para que no se las quiten. Y lo más absurdo de todo es que todavía un juez les concedió el amparo y entonces el Estado mexicano está obligado a seguir pagando esos salarios exageradamente, como dijo Nancy Flores, pachoncitos. ¿Okay? Bueno, ¿qué dijo Nancy Flores en el artículo de Contralínea?